Señores, buenas tardes, pero para mí no tan buena porque resulta que la verdad es que llevaba más de una hora. He hecho el vídeo más largo de los 100 vídeos que tengo en YouTube. Y sin embargo llevaba hablando una hora acerca de la casualidad, del principio de la causalidad, como había prometido hablarle. Y ustedes pueden creer que no estaba grabando. Esto es una cosa de loco. Entonces por lo menos ya he perdido una hora hablando allí, tratando de explicarle muchas cosas. Pero así es que voy ahora a reconstruir esto con botas de 7 leguas y decirle más o menos los puntos más así interesantes acerca de este principio. Obviamente es uno de los principios básicos en que apoya la ciencia, uno de los pilares de la ciencia, pero tiene un gran problema este principio, tiene su fundamento, está erigido sobre barro y como les decía en el vídeo anterior, contiene la clave de parte de la situación que estamos observando hoy en la ciencia y su incompetencia para explicar particularmente el tema del origen, como habíamos dicho, ¿no? Y estamos hablando del Big Bang, ¿no? Y cuál era la razón por la cual esto nunca va a suceder, ¿verdad? Les decía que el secreto estaba en este principio de la causalidad, la relación causa-efecto o la creencia de que siempre una causa produce un efecto determinado, etcétera, etcétera. En la historia de la filosofía, pues una de las reacciones contra este principio más conocida es la de David Hume. Hume fue un filósofo empirista inglés del siglo XVIII y él, pues, entre muchas cosas interesantes que dijo, Hume, pues, está esta crítica al principio de la causalidad. La idea básica de Hume era que la relación causa-efecto apoya en un razonamiento inductivo, ¿ok? Que este tipo de razonamiento extrae principios y reglas al generalizar casos particulares. Y esto es importante, o sea, observamos los casos particulares y construimos reglas y principios de carácter general sobre la base de esos casos. Pero esto siempre tiene la complejidad, por ejemplo, de que el hecho de que yo vea que todos los cisnes son blancos, no me interesa si son millones lo que he visto, lo que hemos constatado, lo que hemos percibido. Cuando aparezca un cisne negro, pues se viene abajo todo eso. Solamente con el primer cisne negro que aparezca. Entonces, esto es un problema más de hábito que de otra cosa, nos decía David Hume. Lo que realmente percibimos, según él, es una sucesión temporal de eventos. Están unidos temporalmente, como una secuencia temporal, pero no hay lazos de necesidad. Por lo tanto, ahí no puede haber ciencia, porque la ciencia tiene que apoyarse en la necesidad lógica, no en estos vínculos tan frágiles como serían estos nexos temporales, ¿verdad? Por el hecho que uno viene primero y otro viene después. A es seguida de B, eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros realmente vemos, según Hume, no es que A sea la causa de B y que haya una necesidad interna de que eso sea así. Nosotros sencillamente vemos que A es seguida de B, luego de ahí concluimos de que A es la causa de B. Pero no hay conexión necesaria, como dije ya, entre A y B según Hume. Ahora, lo más interesante, lo que para mi modo de ver resulta más interesante de Hume es que nosotros podemos observar una relación causal entre las diferentes percepciones, ¿verdad? Que para Hume eran los únicos objetos de la mente, ¿no? Las percepciones. Ese es el principio básico del empirismo, aquel del siglo XVIII, Berkeley Hume. Bueno, también para Descartes, que era racionalista, pero ellos le viraron la cosa a Descartes, le dijeron, las ideas son las percepciones, no hay nada distinto a las percepciones, por lo tanto, esos son los únicos objetos de la mente, ¿no? Ahora bien, Hume acepta que nosotros podemos observar una relación de causalidad entre las diferentes percepciones, pero no entre la percepción y la cosa. Y este es el punto donde los filósofos que precedieron a Hume tenían que haber puesto su mira, porque esto, a mi modo de ver, es lo que da la clave para entender el vídeo anterior, ¿verdad?, por el cual yo prometí y básicamente lo que está pasando en la ciencia hoy. Hay una gran diferencia entre la percepción y, según nos dice Jung, en esa relación causal que se puede establecer entre las percepciones, pero no de la percepción a la cosa. Hay un brinco ahí que en el caso
en el caso de Berkeley no funcionaba mucho porque Berkeley te identificaba la percepción con la cosa y ya resolvía el problema de una manera muy inteligente. Pero bueno, generalmente todo el mundo admite que hay una percepción y un objeto de la percepción. Y cuando esa brecha se establece, ahí es donde todo se enreda, ¿verdad? Vamos a verlo, porque tampoco ni siquiera fue él el único que lo hizo. Déjenme ver que tengo un escrito por aquí de muchos años que yo hice. Y entonces yo escribí este amplio ensayo, o sea, no es más que un artículo, es un ensayo por sí solo, ¿no? Es bastante amplio. Entonces, aquí yo me refiero en síntesis a los momentos más insatisfactorios del principio de la causalidad, pero comienzo no con Hume, sino con otro filósofo que cuando se comenta el tema del principio de la causalidad en filosofía, básicamente se trae a colación Hume y siempre se olvida a Sexto Empírico. Sexto Empírico es un filósofo antiguo, señores, un representante del escepticismo antiguo. Y ya Sexto, en la antigüedad griega, había llamado la atención sobre las carencias que tiene este principio de la casualidad, que es más bien la relación causa-efecto, ¿no? Si se quiere llamar de otra manera. Entonces, en aquel momento yo escribía, ya Sexto Empírico, el más alto exponente del escepticismo griego antiguo, había llevado a cabo la crítica al concepto de causa. Si la causa produce el efecto, razonaba el filósofo, debe entonces subsistir antes que él. Por supuesto, debe precederlo. Miren la pizarrita allá, atrás de mí. Por supuesto, debe precederlo, ¿verdad? Pero si subsiste antes de producir el efecto, entonces sería causa antes de ser causa. Eso quiere decir que si la causa precede al efecto, es causa antes de ser causa. Eso no tiene ningún sentido. Tampoco podría seguir al efecto. O sea, la causa tampoco puede venir después del efecto, ni siquiera ser simultánea con él. O sea, ni antes, ni al mismo tiempo, ni después, según Sexto Empírico. Ya que en esos casos, en casos semejantes se anularía, dejaría de ser causa. Obviamente, si existe simultáneamente con el efecto, ya no es causa. Y si existe después, menos que menos. ¿Me entiendes? Entonces, esto la verdad que es un rollo. La causa no puede existir ni antes, ni simultánea con el efecto. O sea, ni antes, ni al mismo tiempo, ni después del efecto. Es así, señores. Eso lo había ya notado este gran filósofo que fue Sexto, que fue un verdadero monstruo. No sé si ustedes saben que Sexto es la fuente fundamental para el estudio de la filosofía griega antigua, que el único que compite con él es Aristóteles, y Sexto es mejor que Aristóteles incluso en ese punto. O sea, la fuente fundamental para el estudio de lo que conocemos como filosofía griega antigua es Sexto Empírico. Entonces, de ahí, lo sabemos básicamente de él y de Aristóteles. Son los dos más sólidos, ¿no? Los que nos transmitieron ellos, ¿no? Entonces, como decía, hasta ahora lo que se viene observando en el pensamiento científico es que el efecto precede a la causa. Esto llevaría a la extraña conclusión de que el efecto es la verdadera causa de la causa. Sin embargo, la respuesta a esta paradoja es que causa y efecto existen en dos planos distintos pero correlacionados de la realidad. Aquí es donde yo baso mi interpretación de este asunto. Y fíjense que muy unido a Hume, ¿no? En este punto, donde Hume dice, bueno, es que hay una cosa es la relación de causalidad entre las percepciones y otra cosa entre la percepción y la cosa, porque ese salto no se puede dar ya. ¿Entienden? Ya eso no es legítimo. Entonces, yo no es que haya deducido la naturaleza de la realidad, esa es la interpretación que yo tengo acerca de la realidad, que todo filósofo, si de verdad lo es, debe tenerla, debe tener una interpretación de la historia de la filosofía, debe tener un concepto de realidad trabajado y probado, y debe tener también una epistemología. Entonces, si no lo hay, lo que hay andan profesores por ahí hablando de ideología de género y eso, y dueños de los claustros universitarios. Eso es lo que hay, ¿verdad? Pero filósofos no hay hoy. No hay. Y entonces que probablemente hayan algunos, obviamente, ¿no? Por ahí escondidos, ¿no? Pero que tienen que echar su obra para adelante, para que estemos, ¿verdad? Convencidos de que existen. Por lo general lo que predomina es eso que les digo ya. Se gradúan en una universidad por ahí, que puede ser universidad cualquiera, esa, Harvard, la otra, la que sea, cogen un titulito y ya se creen filósofos y se van por ahí a diseminar toda su ideología en los claustros universitarios en vez de darle la cabeza a la gente.
pero hay que dar respuesta a los problemas fundamentales de la filosofía, al origen de la conciencia, al origen del lenguaje, al origen del hombre, al origen a todo eso hay que darle respuesta si usted pretende ser filósofo. ¿Dónde están esas respuestas? ¿Quiénes la buscan ahora? Increíblemente los físicos, porque la filosofía la han matado, está muerta prácticamente, ¿no? Yo sé que ella no muere, pero la tienen bien enterradita ahí, ¿verdad? Y los físicos son los que se están preguntando hoy, bueno, porque ellos mismos se han enredado en que ya no saben qué van a hacer. Y entonces, pues, están preguntándose por las cosas fundamentales y tratando de explicarlas para darse razón de su propio trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir. Esto llevaría a la extraña conclusión de que el efecto es la verdadera causa de la causa. Sin embargo, la respuesta a esta paradoja es que causa y efecto existen en dos planos distintos. Ese es el secreto de todo, pero correlacionados de la realidad, a mi modo de ver, obviamente, ¿no? La teoría de la evolución, por ejemplo, apoya firmemente en el principio de la causalidad. Como toda teoría científica, todas se basan en lo mismo, en principio, o sea, entre los pilares de la ciencia, no sus pilares, es el principio de la causalidad. Y en este caso estamos hablando de la teoría evolutiva, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y apoya en este principio, donde es más visible el principio de la causalidad, es la teoría de la evolución. Pero apoya en él sin advertir que la causa es no ya una construcción del conocimiento y por siguiente de naturaleza virtual, sino una estructura arquetípica de carácter a priori, un modelo, un esquema epistémico troquelado en la mente del Homo sapiens sapiens, civilizado por demás. Las falacias que se siguen de la aplicación de este esquema las he revelado antes con el par síntoma-trauma. No es el lugar para explicar, no lo explico aquí, yo lo explicaré en otro lugar, ¿no? Pero se supone que el trauma precede al síntoma, cuando en realidad es una construcción de tipo teórico, vale decir, teórico, ¿no? Vale decir, en el plano virtual a partir de la actualidad del síntoma. Noten que, por ejemplo, si usted se aparece con una erupción aquí en la piel, entonces el psicoanalista le dice, bueno, usted ha ido al médico, a los curanderos y nada, y sigue la erupción ahí. Entonces el tipo dice, no, eso es lo que pasa, que eso es el síntoma, entiéndase, el efecto de una causa oculta, que en psicoanálisis se llama trauma, que pudo haber ocurrido cuando su infancia, lo que sea, y esos son unos impulsos que quieren brotar a la conciencia. O sea, el trauma, la conciencia los reprime, ¿no? El inconsciente, donde ellos están alojados, quiere pasar, porque están olvidados, ¿no? Y por tanto están ahí en el inconsciente. Entonces ellos quieren pasar el umbral de la conciencia, pero la conciencia no se lo permite, porque son, ¿sabes?, recuerdos desagradables. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues se disfrazan de síntomas y afloran y pasan el umbral de la conciencia, aparecen como un salpullido, esa es más o menos la estructura, ¿no? Es decir, que hay un efecto que es el resultado de un contenido traumático, y ese efecto, ese síntoma es el resultado de un contenido traumático, o sea, efecto resultado de una causa, ¿no?, oculta. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, señores? A mi modo de ver, lo que usted está viendo ahí es constatable, usted puede interactuar con eso, lo puede medir, lo puede observar, etcétera, 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 etcétera. Tiene una percepción actual de ese supuesto efecto. A partir de ese supuesto efecto, usted va a construir en el plano lógico explicativo, mediante una serie de inducciones, etcétera, etcétera, usted va a construir una causa virtual. La causa, esa supuesta causa, o sea, el trauma, no se ve, no se puede constatar empíricamente, no se puede interactuar con él. Por lo tanto, ese contenido traumático vive en un plano de realidad que no es igual que en el que se encuentra la erupción en la piel que usted tiene ahí en la cara. Son dos cosas bien diferentes. La pregunta es, bueno, ¿cómo esto llegó a ser resultado de una hipótesis explicativa? ¿Cómo es posible que una especie de concepto abstracto se transforme en una erupción de la piel? ¿Cómo puede explicar eso? Que viven que tiene lugar en
en otra dimensión de la realidad. ¿Qué conexión hay entre ellas? Lo mismo que Hume a su manera decía. Pero bueno, es que no hay conexión necesaria ni relación causal entre la percepción y la cosa, o el objeto, como le llamaba. No la puede haber. Aquí pasa exactamente lo mismo. El síntoma vive, entiéndase, el efecto vive en una realidad que no es la misma, ni tiene la misma naturaleza que la de la causa, que se deposita después. Usted lo primero que ve, lo primero que tiene lugar y lo primero que aparece en su ámbito, ¿verdad? Es la erupción. Y entonces la causa hay que construirla, pero se construye ya en el plano, en el nivel de los conceptos, ¿verdad? En el nivel de conocimiento. Aquella es una realidad de conocimiento, el trauma o la causa, pero el efecto no. El efecto es precognitivo y es un tipo de realidad que no tiene nada que ver con una naturaleza de tipo inteligible. Es una realidad palpable, ¿verdad? Esa erupción. No hay vínculo, señores, no hay vínculo. La ciencia inventa unos vínculos a la fuerza y después te convence a ti de que ella explica eso. Pero no es así. Entonces vamos a ver, como decía, todo lo que nos afecta de manera actual es siempre efecto, mientras que la causa la depositamos tras él en un segundo momento, por así decir, del proceso constitutivo del objeto del conocimiento. Nunca se comprenderá la relación causa-efecto si no se alcanza a ver la naturaleza dual de la misma. La causa corre siempre en un plano virtual, en el espacio del conocimiento. El efecto, en cambio, en calidad de suceso actual, es algo precognitivo, como ya les había dicho. De aquí que si no nos dejamos engañar por el orden expositivo de las teorías científicas y reparamos en el orden que ha seguido la investigación, se nos hará claro que la última, si la investigación va del efecto a la causa, para que la primera reconstruya, ¿verdad?, los resultados siguiendo una vía opuesta de la causa al efecto. Y después usted lo ve y se lo cree. ¿Dónde radica aquí el punto? En que solo virtualmente la causa precede al efecto, solo virtualmente. En esto, en el hecho de ser una entidad intelectiva donde puede valer sin restricción el principio de la causalidad, estriba la consistencia de las teorías de tipo evolutivo, como la teoría de la evolución de las especies, el mismo psicoanálisis en su relación trauma-efecto y muchas más, casi todas las teorías físicas, todo. Sin lugar a duda hay evolución, pero cuidémonos de no confundir las transiciones virtuales de esos entes taxonomiformes que son las especies con la transformación actual de lo que se clasifica como peces en lo que se clasifica como mamíferos. No se olvide, eso entre comillas, ambas categorías. No se olvide que desde el punto de vista actual y también desde el epistémico, es el efecto evolutivo el que antecede a la causa que supuestamente ha de explicarlo. Pondré un ejemplo para que me entiendan. Hace muchos años yo participé en un evento allá en Cuba, en la casa sacerdotal de 25 y Paseo en el Vedado. Fui a aquel evento y entonces allí había una joven doctora que expuso un detallado trabajo inspirado en la teoría de la EVA mitocondrial. En ese trabajo ella ofrecía cifras y porcentajes sobre la mezcla genética de la población cubana. Ya obviamente estaba entrando a eso que Obama le dio tanto, puso tanto dinero y tanta influencia de meter en las universidades el tema de la raza y el género, etcétera, etcétera. Eso se metió a golpe de billetes. Y yo fui testigo de eso en la Universidad de La Habana, como todos los eventos científicos de las universidades empezaron a rondar alrededor de estos temas nada más. Y los viajes al extranjero para los eventos, todas esas cosas, eran nada más que raza y género. Si usted no eso estaba fuera de su campo de acción, usted no podía participar en ningún evento, porque esos eran los eventos que habían. Empezaron a colonizar todos los intercambios académicos y todas esas cosas. Entonces se metió a la fuerza un algo que no era ni académico, ni científico, ni nada. Se metió a la cañona en las universidades y se metió a la cañona en los claustros y se metió a la cañona en los programas de estudio, ¿verdad? Estos temas de raza y género, que nada de eso era ciencia. Así se fue formando eso. Y hoy por hoy, miren, no es que sea ciencia, hoy es la ciencia por excelencia en todas las universidades americanas. ¿Me entienden? Es una falta de respeto. Yo soy testigo de todo eso, cómo empezó, cuando nada de eso era ciencia ni era nada.
Y si el mismo descaro que era antes sigue siendo ahora, para hablar claro. Entonces vamos a seguir. Y lo digo porque a mí me duele, porque yo sí creo en la filosofía, yo me considero filósofo. Y yo no puedo aceptar que usted lo sea cuando usted se dedica a esas estupideces y usted no tenga respuesta para, ni siquiera entienda la historia de la filosofía, no entienda los sistemas filosóficos, no sea un buen conocedor de cada uno de ellos y pueda explicarlo y sepa qué quiso decir cada filósofo. Usted no tenga una concepción de la realidad, no tenga una epistemología, no tenga respuesta para los problemas fundamentales y básicos y eternos de la filosofía, como el origen de la conciencia, el lenguaje del hombre. Usted no tiene nada de eso. Y usted vive del cuento de la raza y el género y otras cosas más que se han ido agregando por el camino. Y ya hoy estamos en la situación que estamos. Me disculpa, pero usted filósofo no es. ¿Ok? Vamos a seguir. Esta joven doctora hablaba de cifras, porcentajes. Yo no recuerdo los datos exactos, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante es que la especialista aludía a un altísimo por ciento, un 80 digamos, ¿no?, de genes caucásicos en individuos de raza negra. Y de igual manera, a un elevado por ciento de genes africanos en individuos de raza blanca. Por aquella época estaba de moda la hipótesis aquella de la EVA mitocondrial, etcétera, etcétera. Entonces, con ello, al parecer, la médico pretendía corroborar el conocido refrán de que en Cuba el que no tiene Congo tiene de Carabalí. Así pudiéramos resumir toda la intervención de aquella joven doctora. ¿Qué interpretación se le daba y se le da a datos como estos? ¿Qué conclusión se saca de todo ello? Estamos mezclados porque provenimos de un ancestro africano común. ¿Okay? Provenimos de un ancestro africano común, por eso estamos mezclados. Según dice la ciencia ahora, o desde aquel entonces, empezó a decir, y tal vez un poco antes, ¿no? Veamos ahora cómo suceden en realidad las cosas. Hay que ser cuidadoso aquí, ¿verdad? El punto de partida, noten bien, es la situación de mestizaje, establecida además mediante la interpretación de ciertos símbolos que se observan en los aparatos, rayitas, lo que sea, que a su vez tienen detrás a individuos reales que están llevando a cabo esas observaciones, ¿verdad? Interactuando con ellas. La situación de mestizaje es una realidad de orden actual, un hecho constatable con el que podemos interactuar en el espacio físico y en tiempo real. A partir de ella, de la situación de mestizaje, ideamos en un segundo momento una hipótesis y por tanto una construcción de tipo lógico explicativo, es decir, una especie de formación discursiva que solo existe en el plano virtual del conocimiento. Nótese ahora lo que llamo inversión de la causalidad, que es lo que sucede realmente aquí, en la ciencia. Lo que realmente es causa, es decir, la situación de mestizaje, termina siendo efecto, mientras el verdadero efecto, en este caso, el ancestro africano construido, se desliza sutilmente a modo de causa del mestizaje. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera hombres reales, los mestizos examinados, pudieron haberse derivado biológicamente de una hipótesis teórica como el ancestro africano? ¿Cómo fue que se dio ese paso? El paso no existe, señores. No existe. No es posible de ningún modo, ni va a existir jamás. Pasa lo mismo con el Big Bang, recuerden que lo que se ve son el universo en expansión. Esa es la realidad de orden actual, lo que usted puede constatar, ¿verdad? Y para interpretando esa realidad de orden actual, que es el punto de partida, y por lo tanto es lo primero, entonces usted deposita a modo de causa una explicación teórica, un constructo teórico, un invento que usted le llamó Big Bang. Porque si ve que eso se está expandiendo, porque explotó. Pero no hay relación de necesidad, como decía Hume, entre esa causa y ese efecto. No la hay. No hay. De esa explosión no se sigue necesariamente la expansión del universo. Y usted realmente lo que está haciendo es derivando de la expansión del universo esa explosión. Por lo tanto, la verdadera causa es la expansión, como es el mestizaje la verdadera causa. Y el efecto, entonces, sería el Big Bang, que es construido a partir de esa expansión real que usted está observando, ¿verdad? Y en el caso del ancestro africano, pues el efecto sería el ancestro africano. Por lo tanto, una inversión del principio de la causalidad. Esto está lleno de trucos.
pero se pone así porque es la forma racional que usted está ya dispuesto a asimilar. Si a usted no le dicen que ponen una semilla, después brota la planta, después brota el mango, usted no lo va a entender. Usted tiene que entenderlo así, en ese orden, ¿verdad? Como una, como causa de la otra. Eso para usted es completamente inteligible, pero si ese esquema se lo sacuden un poco, ya usted deja de entenderlo todo, ahí se pierde. Entonces hay que dárselo así, en esa forma ya preconcebida, para que usted lo mastique y se lo trague. Bueno, en la teoría de la evolución pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Las especies son justamente taxonomías y resulta que entonces nosotros vamos a derivar de grupos de especies, pero ¿cómo de una especie? ¿Cómo entender eso, señores? ¿Cómo podemos entender eso? Porque las especies no tienen genes. Y usted puede establecer los vínculos entre las especies los que le dé la gana, del tipo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque son entes etéreos, son entes lógicos. Taxonomía, que eso no existe en un espacio real. Usted lo puede hacer con eso lo que le dé la gana. Pero de ahí a derivar que el ser humano real es resultado de eso, es muy difícil. Como es el caso, vamos a poner la especie de caballo, sabemos que no existe, pero para que lo entiendan. El caballo, como decían los mismos empiristas, el concepto general es la abstracción de rasgo común de los diferentes caballos reales, los individuos. Los individuos son los que tienen genes, no las especies. Por tanto, las especies no pueden evolucionar. O sea, la teoría de la evolución de las especies, ¿qué evolución de qué especie? Si las especies son grupos taxonómicos, son construcciones que existen en el plano del conocimiento estructurado. De eso, eso no tiene existencia real. Lo que tiene existencia real es el individuo, es ese caballo particular que usted está viendo, que está peinando, que está montando, lo que sea. Pero no es el caballo. ¿Se da cuenta? No es el caballo. Eso no existe en el mismo plano. Por lo tanto, no puede haber relación de causa y efecto entre una cosa y la otra. Y la ciencia se mueve con esas generalizaciones, no con los casos particulares. Porque como decía Aristóteles, de lo particular no hay ciencia, de Rocinante no hay ciencia, ¿verdad? De ese caballo. Pero del caballo en general, toda la que usted quiera. El problema es que no hay un vínculo necesario de ese constructo teórico a un individuo real. Eso no existe. Y es lo que estaba diciendo Hume de alguna manera. ¿Se da cuenta? Espero que se dé cuenta de eso, ¿verdad? No existe ese vínculo, por lo tanto la relación causa-efecto no tiene lugar, señores. No tiene lugar. En realidad lo que hay es una inversión del principio de la causalidad y deslizamos sutilmente lo que en realidad es un efecto. Lo deslizamos como causa, lo ponemos allá en el principio para que esto gane claridad. Porque de esa manera esto va a ser el resultado de la evolución de aquellos conceptos anteriores y lo vamos a entender perfectamente. Pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que se omite aquí es que la realidad es un entretejido acto virtual. Hay cosas que tienen una realidad de tipo virtual y otras que tienen realidad de tipo actual. Eso es lo que sucede. Pero usted lo que no puede es mezclarlo. Por eso estos gemelos de Einstein envejecen en un sistema de referencia en los cuales ellos no están físicamente presentes. O sea, envejecen, quiero decir, envejecen y se rejuvenecen, para que entienda. Es el juego de los sistemas de referencia. ¿Por qué? Porque siempre hay uno actual y otro virtual. En el sistema donde está el físico real, ahí no ocurre nada de eso. Nada de eso. Ningún efecto relativista. Las cosas existen aquí desde allí. O sea, es una onda así como si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Así es verdad, tú tienes razón. Esa teoría está buenísima. Si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta. Yo sí, vamos a darle razón a la teoría de la relatividad. Pero el problema es que mi abuela no tiene ruedas. Él si tuviera. Y eso es lo que pasa con todo este truco de los sistemas de referencia. Hay alguien que se quiera creer eso. Yo le he dedicado años a ver qué hay detrás de todo este rejuego. Entonces, la ciencia tiene sus pies de barro, señores. Esto es una sola cosa. Este es el principio de la causalidad, ¿verdad? Uno de sus pilares. Pero hay mucho más. Hay mucho más de lo que podemos hablar. No es que sea mala. No es que sea mala. El problema es que, como dije en el video anterior, no podemos reducir la realidad. No podemos reducir la realidad a su aspecto virtual. Y mucho menos querer superponer dos planos de esa manera en que la ciencia lo hace.
Porque cuando yo digo que la realidad una configuración actual virtual, es porque lo actual y lo virtual están concatenados de una forma sumamente interesante. Ellos tienen que estar juntos, son algo que está junto, pero a su vez no pueden estar juntos. ¿Entienden? A su vez uno excluye al otro. Entonces, lo más difícil que hay de entender, el punto más difícil que hay de entender racionalmente son estas configuraciones actovirtuales. Pero, por otra parte, se pueden explicar de una forma muy sencilla. Usted dice, yo soy Pepe, allá ahí está, todo, la estrella del universo, todo es una correlación actovirtual. Todo, para decirlo de otra manera, todo es algo con su nombre, vaya. Que lo entiendan de alguna forma, ¿no? Entonces, eso no se puede separar. Usted dice, yo soy Pepe, pero es que Pepe es un sonido, señores, es una emisión fónica, es un signo, Pepe. Eso es lo que es Pepe, ¿verdad? Es un signo, es sencillamente un signo, es como un signo lingüístico, eso, que tiene su parte fónica y su significado. Eso es Pepe. Pero Pepe, cuando usted dice que usted es Pepe, obviamente usted no es un signo, pero ¿cómo separar a Pepe de todo lo que no es Pepe, que a su vez es usted también? Es decir, ese cuerpo vivo, físico, Usted es Pepe más ese cuerpo vivo físico. Y no se puede separar, porque entonces usted no sería Pepe. ¿Se dan cuenta? O sea que todo está mezclado, incluso el mundo humano del sentido. Y toda la racionalidad, las cosas cobran sentido con estas correlaciones. Si usted lo separa, entonces el mundo humano se vuelve una locura. Pero hay que entender que es una correlación actovirtual, como lo es usted, cuando usted dice yo soy Pepe, ahí está Pepe y algo más, ¿verdad? Usted no es solamente un signo lingüístico, un sonido etéreo, una cosa Pepe, no. Pepe es algo más que eso, ¿verdad? Igual que su cuerpo vivo físico es algo más que un entramado de vena y arteria y que sé cuándo, ¿verdad? Entonces, todo en la vida es una correlación actovirtual. Los filósofos que dejen de estar haciendo ideología por ahí para las universidades y se pongan a responder las preguntas que la filosofía y la ciencia necesitan, ¿verdad? Que estamos, como mismo empezamos prácticamente, sin respuesta para los problemas fundamentales y hay que tenerlo. El origen de la conciencia, del lenguaje, del hombre, de todo, del universo, de todo. Entonces hay mucha tela por donde cortar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Es lamentable que haya hecho un vídeo yo de más de 1 hora explicando esto al detalle y muchas cosas interesantes. Y sin embargo, pues no estaba grabando, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí les dejo lo que les había prometido, un vídeo comentando el principio de la causalidad. Y pues nos vemos en un próximo encuentro, en un próximo vídeo. Por favor, bueno, felicidades a mis suscriptores, ya pasamos la cifra de 100, somos 101, hoy cayó el número 101, estoy muy contento por eso, nuestra familia va creciendo, nuestra comunidad, ¿verdad? De gente interesada en el conocimiento, en la filosofía de verdad, y no en las ideologías esas que andan apoderándose de los claustros universitarios, ¿verdad? Entonces, por favor, el que no se ha suscrito, que se suscriba para que le notifiquen cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Toquen la campanita esa bueno, suscribir nada más que tocar el cartelito de suscripción y ya están suscritos, ya no hay que hacer más nada. Entonces, la campanita de notificaciones y bueno, darle like al vídeo si realmente le sirvió para algo. Nos vemos en un próximo vídeo.